las reformas a la Carta Magna han sido históricas en nuestro país. Este es un momento decisivo, este es un primer paso para que Bolivia cambie. Hemos invitado al diputado Hugo San Martín para que nos explique un poco esto. Él es un gran conocedor y además un gran impulsor de esto. Hugo, muy buenos días. Jimmy, buenos días. Bueno, creo todos estamos contentos de un proceso, la culminación de un proceso que se inicia hace varios años atrás, con foros jubileos, mesas de diálogo que tenían una consigna fundamental de parte de la ciudadanía, que los políticos pierdan poder y que ese poder sea ganado por los ciudadanos. Y creo ahí se dan importantes transformaciones en estos 15 artículos que tienen que ver con una iniciativa legislativa ciudadana. Esto quiere decir que no solamente sean diputados y senadores quienes tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley, sino cualquier ciudadano lo va a poder hacer. Un segundo elemento tiene que ver con la incorporación del referéndum como un mecanismo de consulta popular para cualquier tema, ya sea proveniente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de la propia iniciativa de los ciudadanos. Un tercer elemento y fundamental, el desmonopolio de los partidos políticos en la representación. Esto quiere decir que a partir de las próximas elecciones ya no solamente van a ser partidos políticos los que puedan designar candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, candidatos a la convención o en elecciones nacionales a senadores, diputados, presidente, vicepresidente, sino van a poder ser cualquier agrupación ciudadana, juntas vecinales, clubes de madres, en fin, federaciones de campesinos, etcétera, etcétera. Un otro elemento tiene que ver con la limitación de la inmunidad parlamentaria. Desde la Constitución de 1938, el concepto de inmunidad había pasado a convertirse en impunidad. Y creo que este es un elemento fundamental que limita la inmunidad simplemente para casos penales y no para cualquier caso como había sido la norma hasta el momento. Creo que ahí se sintetizan en estos elementos los fundamentales. El propósito de esto era dar viabilidad principalmente al referéndum y a la Asamblea Constituyente. Quizá el pequeño aporte que tuvimos dentro de la presidencia de la Comisión de Constitución el año pasado fue la idea de constitucionalizar la Asamblea Constituyente. Vale decir, hasta ese momento se hablaba de Asamblea Constituyente desde dos polos opuestos. Unos que no querían saber absolutamente nada de la Asamblea Constituyente, que era fundamentalmente la gente que estaba en el gobierno de entonces, y por el otro lado teníamos posiciones radicales que decían vamos a una Asamblea Constituyente, pero por fuera de la Constitución, violando las reglas del juego. El aporte ha sido incorporar la Asamblea Constituyente en la ley de necesidad y darle, digamos, este marco que tiene que tener dentro de un cierto orden. Hugo, en un determinado momento hablaba sobre eso de la inmunidad que se convierta en impunidad. Existe, a mi entender, el mismo caso entre los militares que se resguardan detrás de los tribunales para ser juzgado entre ellos, y al final ya hemos visto el resultado es, aunque hayan disparado contra una enfermera, contra un médico, contra quien sea, al final todos ellos son sobreseídos. ¿Por qué este tema no se ha modificado en la Constitución? Lo que sucede es que el primer Congreso lega una ley de necesidad con 45 artículos para ser reformados. Temas muy importantes, ahí estaban la protección del medio ambiente, se tenía que ver con derechos fundamentales donde se incorporaban, por ejemplo, derechos para minorías sexuales, igualdad de hombres y mujeres, teníamos el tema de la regulación también, que era un tema altamente conflictivo, y estaba el tema de los fueros. Pero, ¿qué es lo que se optó dentro del Congreso? El tratar de dar viabilidad en el entendido de que vamos a tener una Asamblea Constituyente que va a modificar de manera total la Constitución en un año más. Entonces, lo único que restaba en este caso era tratar de viabilizar aquellos instrumentos, aquellas instituciones que puedan favorecer una democracia representativa. Sabemos que esta Constitución va a tener una vida muy corta, muy efímera, pero creo se constituye en una de las constituciones más importantes que va a tener el país. Y en todo caso será la base sobre la que se discutirá en la Asamblea Constituyente. Naturalmente, esto parte de un principio fundamental. Un tratadista, un constitucionalista europeo señala que hay dos tipos de constituciones. Una constitución que es la que está en una hoja de papel y la otra constitución, la real y efectiva, que se encuentra en las calles. Cuando existe asincronía entre ambas, pues más temprano que tarde la constitución escrita tiene que ceder ante la constitución real. Y creo que estamos en ese
proceso de tratar de transformar todo lo que está en las calles en una constitución escrita. Ahora hay muchos riesgos. Creo que se han perdido 9 meses, cuando menos, desde el momento en que dijimos vamos hacia una asamblea constituyente. En aquel momento hubiéramos podido hacer las cosas con orden, el orden con cambio y el cambio con orden. Quizá hoy hay que quemar muchas etapas para llegar a la asamblea constituyente. Sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Creo que este es el momento en que hay que darle la racionalidad correspondiente a este elemento que es fundamental, que tiene que ser cohesionador, que tiene que buscar la unidad entre todos los bolivianos, que es la asamblea constituyente. Ahora, este es un paso que da el legislativo a un pedido del ejecutivo, pero de todas maneras la independencia de poderes se mantiene, pero hay un trabajo conjunto. Bueno, el pedido en realidad creo surge de la ciudadanía. Así es. Hace 3 años atrás, después de los eventos conflictivos de abril y septiembre del año 2000, el gobierno de entonces realiza una mesas de diálogo. La propia Iglesia Católica genera los foros ciudadanos para saber cuáles eran los elementos que a juicio de la ciudadanía deberían ser incorporados en la Constitución Política del Estado, y ese es el origen. Luego esto pasa al Consejo Ciudadano, pasa al primer Congreso, se deriva a este segundo Congreso, y creo que aquí se establece la coordinación lógica que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que es el que hoy tiene que promulgar esta Constitución, esta nueva Constitución. De manera que después de esa promulgación hay vía libre para el referéndum y para la Asamblea. Prácticamente para todo, y el desmonopolio fundamentalmente de los partidos políticos, lo que quiere decir que ya en el mes de diciembre vamos a tener elecciones municipales que van a cambiar totalmente el escenario político, la relación partidos políticos, sociedad civil, la relación sociedad civil con el Estado. Vale decir, concejales, alcaldes van a poder surgir de instancias y organizaciones que no necesariamente sean partidos políticos.